i també a Juan Antonio Moreno, vist degà, en aquest cas, de promoció i relacions institucionals. Doncs començarem amb la Montse. Jo faré una introducció molt breu, simplement perquè quedi clar aquestes pràctiques on s'emmarquen dintre del pla d'estudis. D'acord? És l'únic que jo faré. A veure, aquí hauria de sortir a poc, però surt tot dintre. ¿Vale? En el grau en Tecnologies Marines i en el grau en Nàutica i Transport Marítim, vosaltres teniu totes les assignatures tal qual fins que arribeu a Q8. A Q8, al final de tot, si mireu el pla d'estudis, hi ha que pots fer tres coses, dues mencions. ¿Vale? Una menció és la menció que es fa amb assignatures. Si és en Tecnologies Marines, és la menció Electrotècnia Marina, i si és en Nàutica, és la menció en Negoci Marítim i Logística Portuària. Fer aquesta menció què significa? Que fas 6 assignatures de 6 crèdits i tens els 30 crèdits i acabes els crèdits del grau. Fas el TFG i acabes el grau. Aquesta és una manera d'acabar Q8. Una altra manera d'acabar Q8, si no fas les assignatures, és fer pràctiques. En particular, del que us parlaran avui és això. El punt 2, menció en pràctiques amb vaixell. Això vol dir que busques un embarcament, tal com us explicaran, fan els convenis, tal com ho faran, i abans d'embarcar-te te matricules de l'assignatura de pràctiques externes, que és una assignatura que té 30 crèdits. En el grau en Nàutica té aquest codi, el 630, i en el grau en Tecnologies Marines, el 661. Si no us matriculeu de l'assignatura, no us comptaran aquests crèdits. Una altra manera d'acabar el grau és fer pràctiques a terra. Fer pràctiques a terra te pots anar matriculant de blocs de 6 crèdits, d'acord? I aleshores te vas matriculant d'aquests blocs, fas els 30 crèdits i acabes. Si vosaltres només voleu acabar el grau acadèmic, ho pots fer de qualsevol de les 3 maneres i ja està. Si tu vols després embarcar-te per tenir els títols professionals, segons on t'embarques aquí en la menció 2 de pràctiques en vaixell, amb les condicions que ara us explicaran, que jo no em sé, aquests mesos que tu estaràs aquí embarcats, aquests 4 mesos embarcat, te comptaran ja per l'embarcament del títol professional. Si fas la menció 1, que són les assignatures, o la menció 3 de pràctiques en empresa, tu tindràs el títol acadèmic, que és necessari, però per tenir el títol professional t'hauràs d'embarcar a part els dies que són un any o no sé. Per tant, aquestes pràctiques s'emmarquen dintre d'aquest Q8 final. A més, en qualsevol de les 3 titulacions es poden fer pràctiques extracurriculars. És a dir, que pot ser que tu diguis, doncs mira, acabo el grau, ja tinc els crèdits i m'embarco o faig pràctiques extracurriculars. Aquestes pràctiques extracurriculars no et donen crèdits. Tu les fas sota el paraigües de la universitat, però no et donen crèdits. Si tu vols que aquestes pràctiques extracurriculars te valguin després pels dies d'embarcament, hauran de tenir les característiques que us explicaran ara, en un barco que sigui tal... D'acord? Per tant, les pràctiques tu les pots fer per guanyar aquests crèdits o no, o després tu ja tens els crèdits perquè ho has fet i ja s'ha acabat les assignatures, s'ha acabat tot, i doncs mira, ara me'n vull embarcar. També hi ha la possibilitat de fer 2 mencions, és a dir, per exemple, jo faig Tecnologies Marines, faig la menció d'ETO i ja tinc el meu títol d'ETO i ara m'embarco també i faig l'altra menció. En comptes de fer 240 crèdits, faria 270, però tindria les 2 mencions. Ara, perquè aquestes pràctiques embarcats us serveixen després pel títol professional, s'han de satisfer totes les condicions que us diran ara. Si tu vols fer pràctiques, pots fer pràctiques embarcat, per exemple, en un vaixell petit que després no et serveixin pel títol professional. Perquè aquestes pràctiques siguin reconegudes, el professor de pràctiques ha de donar el vistiplau.
ha de signar el conveni i ha de donar el vistiplau. Però aleshores aquestes pràctiques no us serviran després dintre de l'any de les pràctiques per tenir el títol professional. Per tant, una cosa és el títol acadèmic, que ho podeu guanyar, diguem-ne, d'aquestes tres maneres, i que això després serveixi per títol professional, són les característiques concretes que han de tenir el vaixell en el qual us embarqueu amb tot el que us explicaran ara. Per poder fer les pràctiques, en general, la normativa diu que has de tenir superats 144 crèdits de la titulació. És a dir, no te pots embarcar o no pots fer pràctiques, encara que sigui a terra, si no tens acabats 144 crèdits de la titulació. Si són extracurriculars n'hi ha prou amb 120 i si són de màster són 15 els crèdits. Per poder-te embarcar, a més, si fas pràctiques a terra no, però si te vols embarcar has de tenir superades totes les assignatures que tenen assignades les competències STCW. En la pàgina web, i ara us ho explicarem també, hi ha totes les assignatures que tenen aquestes competències. Si no tens totes aquestes competències de la taula A2 o A3, depenent de si siguis de pont i màquines, no se't pot fer el llibre per poder-te embarcar i per tant no et pots embarcar. Si tu tens interès d'embarcar-te, has d'intentar fer, com abans millor, diguem-ne, totes les assignatures del pla d'estudis que tenen aquestes competències, si no, no te pots embarcar. Com se miren els crèdits i el temps d'embarcament? Igual que les assignatures normals, diguem-ne, el temps que s'ha de dedicar a un crèdit són entre 25 i 30 hores. Si fas les pràctiques embarcat com que estàs tot el dia en el vaixell, diguem-ne, doncs són els 4 mesos que diem de pràctiques, els 4 mesos. Si fas les pràctiques a terra, anar en compte, perquè són més, perquè tu a terra treballes 8 hores al dia i aleshores això en principi hauries de fer 50 o 60 hores cada setmana. Sobre la matriculació, les pràctiques embarcats se matriculen com a una única assignatura, quan tu ja tens el conveni i la pots matricular. Pot ser fent una instància fora del termini de matrícula, si no cal que la matriculis al juliol i al febrer, sinó quan tinguis l'embarcament. Però les has de matricular com una única assignatura en el moment que ja sàpigues quan comences l'embarcament, ja tinguis el conveni i tot això. Si voleu fer pràctiques a terra, en una empresa, se poden matricular per blocs, depèn del conveni que tinguis, de 6 crèdits, depenent de les hores que vulguis fer. Dius, mira, aquest quadrimestre estaré 3 hores cada dia, doncs me matriculo de 18 crèdits i ja les acabaré a l'altre quadrimestre. Es poden matricular per blocs. Sempre feu el que feu, heu de tenir un conveni amb l'empresa, amb la naviliera, amb qui sigui. Tu pots fer el que et doni la gana, que ja sou grans, però si comences fent pràctiques sense tenir conveni, no compten. No, és que mira, jo tinc ara el conveni però fa un mes que hi treballo, doncs com si no ho haguessis fet. A nivell de les pràctiques, t'han pagat, és una altra cosa, però a nivell de les pràctiques, com si no ho haguessis fet. Les pràctiques no comencen abans de tenir el conveni signat. Que hi ha gent, vull que se me'n reconeguin què he fet. No, no es pot reconèixer. Fins que no hi ha conveni, no hi ha tracte i no hi ha pràctiques. I després, això, les pràctiques extracurriculars no es poden reconèixer com a curriculars. Si tu dius, mira, començo en una empresa, jo vull fer una menció i he fet aquestes pràctiques que m'he matriculat com a extracurriculars fora tant i ara vull que se'm reconeguin com a part dels 30 crèdits. Això no es pot, perquè el conveni tu ho fas com a pràctiques curriculars o extracurriculars. D'acord? Una pregunta sobre això? Doncs això és tot el que jo us havia d'explicar. Marcar on són aquestes pràctiques. I ara ells us diran, si tu vols que aquestes pràctiques te valguin després o abans, o sigui en continuació quan ja s'ha acabat el grau, perquè serveixin com a dies d'embarcament per tenir el títol professional d'oficial o de pilot, doncs amb les característiques que us dic. D'acord? Jo ja estic. Podem posar l'altre. La tenim a l'escriptori, no? Jo us deixo que me'n vaig a els patins, Vale, gràcies, que molt. tinc la formació de patins. Anem a corregir una cosa de pràctiques d'embarcament, que posa d'embarc.
Bé, nosaltres ens basem en moltes normatives, n'hi ha moltíssimes de la Direcció General. Aquesta seria una miqueta la normativa marc, que és la del 2022, el Real Decret, del que era llavors Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que ara es diu Mobilitat Sostenible, en vez d'Agenda Urbana. Sabeu que els ministeris han anat canviant i canviaran, veritat? Amb el tema de l'embarcament sí que és molt important, això ja ho ha dit la Montse, pràctiques curriculars formen part del pla d'estudis, aquests 4 mesos. Val? Però les pràctiques extracurriculars, aquestes no formen part del pla d'estudis. I el que és important és que amb les normatives universitàries, en vermell posa les pràctiques extracurriculars són aquelles pràctiques que els estudiants poden realitzar de manera voluntària durant la seva formació i que tot tenint les mateixes finalitats que les pràctiques curriculars no formen part del pla d'estudis. O sigui que són pràctiques a la universitat en general voluntàries. Però en el nostre cas concret som tan singulars que com hem de tenir uns dies per tenir el títol professional i aquests dies són 360, 4 mesos d'aquests 360 dies els podem aprofitar fent les pràctiques curriculars embarcats i la resta ens serviran com extracurriculars. Però fixeu-vos el que diu la llei universitària, que les pràctiques extracurriculars són de manera voluntària i durant la formació. Però el cas nostre, si volem ser oficials de pont, oficials de màquines o ETO, les hem de fer sí o sí. Som extremadament singulars i quan va sortir la llei universitària vam fer una queixa de que això no sortia. El que passa és que no han contestat. Bé, si mireu aquesta normativa, que és la que regula les professions de la gent de mar, que diem ara, abans era el personal de mar, gent de mar, no? El que passa és que veureu que regula perfectament amb quin tipus de vaixells podem anar i amb els que no podem anar. Veurem una mica millor amb les fitxes aquestes d'aquí, que tenim aquí, en què tenim per pilot de segona classe, oficial de màquines de primera classe i oficial ETO, no? Són les 3 tipologies que veurem avui aquí. Clar, per ser pilot de segona classe el que has de tenir són els dies fets. Aquests 360 dies fets, haver-te matriculat primer a la part curricular, tenir-ho tot molt clar, i després ja veurem el que ens farà falta que haurem de presentar. Hem de tenir 18 anys, que els teniu tots, dic que una persona que tingui 17 no pot fer-ho, està en possessió, encara hi ha diplomats marítims, i si no, el grau que reconeix aquest àmbit, que és el vostre grau de pilots, el mateix passa amb màquines, i aleshores aquí és els 12 mesos que com a alumne de pont i coberta, això és una nomenclatura molt antiga però encara es fa servir, puente i coberta, deck, bridge and deck, en anglès diuen deck i prou, i durant els que s'haurà realitzat durant la navegació, en aquest cas la guàrdia de pont i coberta, una sèrie de competències que després, en el cas nostre, corresponen a l'annexe 2 i el cas de màquines i tot l'annexe 3. Això ve tot en un llibre de formació. Aquest llibre de formació, que el podreu adquirir quan acabeu, abans de fer les pràctiques, el podreu adquirir, l'heu de comprar i s'homologa aquí a la facultat. Aquest llibre jo només el puc signar quan des de Secretaria d'Educació Acadèmica em diuen que heu fet 144 crèdits i dins d'aquests crèdits tot el que és, en aquest cas, l'annexe 2. Si és màquines o tot, és l'annexe 3. Per què? Perquè antigament, en aquests 144 crèdits, ens han donat compte nosaltres que hi havia gent que no havia fet meteorologia, per dir alguna cosa, però tenien els 144 crèdits. O sigui, han de ser crèdits en què englobi totes les competències ETCW, que és el que ens demana la normativa. Ara ho fem ben fet, val? Ho fem ben fet. A partir d'aquest moment jo signo el llibre, el degà i el secretari acadèmic signem els llibres
el més important és que totes les pràctiques, totes, important, s'han de fer a partir del moment que hem signat el llibre. Si el llibre el signem l'abril del 2024 i un perquè ve de l'Ametlla i té pràctiques del 2023, no serveixen. Serveixen només a partir de la data en què hem signat el llibre. I les pràctiques, a més, no poden estar fetes amb vaixells, en aquest cas comandats per patrons de cabotatge o mecànics navals, perquè nosaltres ens estem fent aquestes pràctiques per un nivell superior. Per tant, han de ser oficials o capitans de la Maria Mercant i caps de màquines, lògicament, no? Això seria una miqueta... El mateix passa, els vaixells han de ser igual o superior a 500 GTs. Groston, arqueig brut o tonatge de registre brut. Ja són vaixells mitjanets, però cap amunt. Si tenen menys, no serveixen. Antigament eren 100 GTs. Vam començar amb el professor Temi Nereo, també és professor de la facultat, eren 100. Ara són 500. Val? És important. També veureu que amb màquines hi ha una diferència. La diferència és que pots fer aquests 12 mesos embarcat, no? Però també hi ha l'opció de fer uns mesos de taller. Uns mesos de taller. Clar, aquests mesos que es facin de taller, que després ho veurem més bé, han de ser tallers homologats tant per nosaltres com per la Direcció General de la Marina Mercant. I allà s'ha també de portar el llibre de formació i queda tot registrat, totes les feines que fareu. Aquí els vaixells han de tenir una potència igual o superior a 3.000 quilowatts. 3.000 quilowatts. Això seria el tema de màquines. Ara és molt estricte amb això, abans no era així, fa uns anys, per això ha canviat tot molt i a més som auditats, no solament per la Capitania, sinó també per la EMSA, vull dir que hem d'anar molt al tanto amb tot això. Aquí hi ha un tema important que de vegades ens preguntareu, hi ha vaixells que fan navegació interior. Navegació interior són navegació fluvial, per canals i tal. Bé, en principi estem parlant de navegació alta mar. En casos molt concrets que un pugui justificar que la seva navegació s'ha fet en els grans llacs, navegant amb vaixells grossos i navegant amb navegació comercial, per exemple, aleshores són temes que el tribunal ho pot analitzar una miqueta. El que no val és aquell que ha estat amb una golondrina, encara que fos grossa, a l'estany de Banyoles. O amb aquestes golondrines petitetes que estan aquí per la Costa Brava. A més, no ho recomanem. Recomanem aprendre. Us podeu embarcar un estiu de mariner de pont per aprendre, encara que després això no us comptarà. El que és molt important també és que podem embarcar-nos en vaixells de bandera estrangera. Sobretot, important que aquest país, aquesta bandera, sigui dintre del conveni STCW, que són la majoria dels que embarcareu. No hi ha cap problema. Després ja parlarem una miqueta del DIM, la llibreta de navegació i el que és la targeta d'identificació actual dels seafarers, de la gent de mar. Important també, que ens està passant en els tribunals, si un vaixell està més de 2 mesos a port, o està atracat, amb dic, més de 2 mesos, aleshores el problema és que no s'admitiran aquests períodes superiors a 2 mesos que el barco sigui immòbil. Antigament hi havia alumnes, que avui són pràctics, que s'embarcaven en un vaixell al port de Barcelona, que es passava 12 mesos al barco atracat al port, sense bellugar-se. Els dies corrien i allò comptava. No a la meva època, que eren molt estrictes, això no servia. Ni servien els dies de port a la meva època. I eren molts més dies que ara. Per això, recordeu, un barco que sigui més de 2 mesos immòbil, a més, avui en dia, la pròpia Capitania Marítima té les eines per poder esbrinar moltes coses d'aquestes.
d'anar al tanto. Aquells vaixells que la gent també acaba pernocta a casa, és el cas concret dels remolcadors i d'alguns vaixells de petites alhora. Aquests vaixells només compta el 50% del temps enrolat. Al tanto amb això. Us pot passar amb barcos de salvament marítim, que estan a moll i només surten 2 cops a la setmana o un cop al mes, de vegades, per fer una pràctica. O per fer un salvament real, no? Però aquests vaixells al tanto que si són vaixells d'aquests que no surten i que estan sempre a port i que la gent fins i tot pot anar a dormir a casa, aquí és el 50% només el que ens pot comptar. Cosa important, ara entrem en més detalls. Quan pugeu per primera vegada en un vaixell, com a alumnes, sou considerats oficials. Sou oficials en el vaixell. Vol dir que tindreu tot el tracte en quant a de guàrdies, en quant al menjador, en quant a activitats que facin els oficials. No és que hi hagi molta diferència, avui en dia, antigament sí. Però sou oficials. Però sou uns oficials observadors. Això no ve a la normativa. Vol dir que podeu preguntar a tothom. No solament al capità i cap de màquines i oficials, al contramestre, als mariners, engraçadors, als mecànics, podeu preguntar tot. I a mesura que els bons oficials sempre tenen una bona resposta, tècnica o de temes a vegades més senzills, d'un viatge, de la roba que hagi portat, tot això us ho explicaran bé. Però quan sigueu pilots i oficials de segona o ETOs no podreu preguntar res. Quan pregunteu una cosa bàsica a un mariner que porti 40 anys a la companyia, davant vostre no ho faran, però al darrere s'us poden enriure. Per tant, vull que tingueu molt en compte que aquest temps d'aprenentatge és molt seriós i aneu aprenent. I que tots els vaixells seran diferents. Heu de fer-vos, lògicament, fareu amics en els vaixells. És un lloc que hi conviureu 24 hores al dia durant 2, 3, 4, 5 mesos. Per tant, al final us coneixereu bé el vaixell, tindreu bons amics, no tots, sempre hi haurà uns que seran més amics que altres, i aquestes amistats continuaran sempre amb el temps. Això és realment més agradable. El que també és veritat és que, malgrat sou oficials, no formeu part de la dotació mínima de seguretat del vaixell. Està establert per llei. El vaixell té que tenir un número de tripulants mínims, no esteu allà vosaltres. Això no vol dir que aprendreu tots els temes de seguretat, no solament els temes propis de si hi ha un incendi a bord, o si hi ha una emergència, o si hi ha un petit incident i si hem d'abandonar el vaixell. Això ho aprendreu tot, però tindreu sempre una persona, un tutor. Veureu que el tutor serà un oficial, que estarà sempre per vosaltres. Si l'oficial és molt bo, aprendreu molt. Si l'oficial, ja sabeu que tothom som diferents, hi ha gent que no sé si siguin passotes, però hi ha gent que no explica les coses, que has de preguntar-ho tot, llavors s'aprèn menys, no? Ja ho veureu vosaltres. És molt important que en el llibre de formació, que portareu sempre amb vosaltres, perquè és el vostre llibre de registre, allà haureu d'anar anotant a diari, setmanalment també, quinzenalment, depèn de les operacions que feu, o les activitats, la vostra activitat. I sempre hi ha un oficial responsable que us assignarà al costat, firmarà, conforme heu adquirit aquesta competència. Depèn del vaixell, també parlàvem amb una membre que està ja de pilot al Carnival, aquesta membre m'explicava que fins que no demostres que aquella activitat, aquella tasca la saps fer bé, no et signa ningú res. Fins que no demostris que portes el timó, el rum 3, 3, 4 perfectament, o que saps desmuntar una peça d'un evaporador, en concret, no et signa ningú res. Això és important. Vol dir que, depèn del barco, seran més exigents, però heu d'intentar que siguin exigents, perquè quan més
exigències tingueu, més podreu aprendre. Abans de passar una mica més amb els vaixells i amb aquestes coses, això són els 3 llibres que ja coneixeu, val? Aquests llibres, quan estàvem a l'equip directiu anterior, tant el professor Moreno com jo, vam treballar com a delegats aquí a Barcelona, aquí a Espanya, pels llibres de la IMO. Aquests llibres van sortir a tot arreu del món, havien de sortir, però havíem de repassar-los a cada escola nàutica del món importants. Va donar aquesta feina i van sortir el llibre blau, que és el d'oficials de pont, el verd fosc, que és el de màquines, i el darrer, i amb bastanta feina, va ser el verd clar, que és el de letó. Aquest és un tema superimportant i que està portant problemes, aquí sí que hi ha problemes. Antigament, jo vaig començar a navegar només amb la llibreta de l'esquerra, llibreta d'inscripció marítima. Aquesta llibreta és una llibreta espanyola. I com que jo navegava sempre amb vaixells de bandera espanyola, tots els meus enroles i desenroles signats pel capità o l'oficial corresponent figuren en aquesta llibreta, que en tinc 3, perquè quan s'acabava una te la podien quedar, però a Barcelona te la tatxaven, te tallaven una punta i te'n donaven una altra. Aquesta llibreta era per barcos espanyols i prou. Quan jo encara estava embarcat, va sortir la llibreta DIM, que és la que teniu a baix a l'esquerra, les 2 primeres imatges. Aquesta llibreta DIM és el famós Seaman's Book. Abans només s'embarcaven els homes, però la llibreta del marino, no? Seaman's Book, no? I aquesta llibreta era una llibreta que aquí també s'anotaven tots els enrols. Per què? Perquè amb l'altra llibreta, si era un barco de bandera estrangera, no es podia anotar l'enrol i desenrol amb la llibreta de dalt. Però com que jo vaig començar a navegar amb barcos de bandera estrangera, clar, em vaig haver de treure la de baix. És més semblant a un passaport. Enrola en Liverpool 20 d'abril del 2024, desenrola en Baltimore el 24 de juliol del 2024. És el meu historial. És una mena com de, no fa de passaport, sí d'identificació de la gent de mar, a qualsevol port del món, amb això no puc anar amb un avió, però sí que puc anar per mar a qualsevol lloc del món. I ara ha sortit, fa poc temps, per unificar tot, i avui en dia que tots ja treballem en sistemes informàtics i els enrols i desenrols quedaran ja plasmats en algun lloc, encara no sé on aniran a parar, potser el Nereu sap, però ha sortit ja el que se'n diu el Seafarer's Identity Document, que aquest document ja és com un DNI de cada marino. I encara conviuen els dos. Qui té el de baix a l'esquerra no cal que agafi el de la dreta, conviuen, durant una època conviuran els dos. Però si ara vas ja a buscar per primera vegada, l'únic que us donaran o és el de dalt, que és l'espanyol, però si teniu pensat només navegar en barcos de bandera espanyola, i el de baix heu de justificar que us embarqueu en vaixells de bandera estrangera. És un carnet, com un carnet d'identitat, o sigui, amb vers i revers, el mateix. El que passa aquí no figuren els embarcs, que figuraran en papers a part. És un tema important per vosaltres, perquè això és una novetat d'aquests darrers temps i va sortir com un bolet i ens vam assabentar de cop nosaltres, perquè alguns alumnes ens deien: a Capitania no ens volen donar la DIM. I quan vaig trobar a Capitania, no, és que la DIM ja no es dona, ara es dona el carnet aquest, que és el document d'identitat, és un DNI per la gent de mar. Fixeu-vos que ja no posa Seaman's Book, sinó posa Seafarers, que és la gent de mar, no? Homes i dones, perquè si no semblava que només s'embarquessin els homes. És així, és important. Això es va decidir a la IMO, en una reunió que personalment vaig estar a la IMO aquella època, sabeu que jo soc ambaixador de la IMO, hi vaig sovint, i va ser com va sortir aquest document. S'aprovava, però a Espanya va trigar una miqueta, i Espanya és capdavanter, hi ha molts països que no ho tenen encara, però això és el que us donaran. Una vegada vist això,
Normalment intentem que en aquesta... Ara entrem en temes una mica més tècnics amb el professor Nereo i també del Capitania Marítima, inspector cap de Capitania Marítima, però coses que a l'embarcar, no? Normalment les escoles de nàutica o facultats poden ajudar a embarcar alguna persona, algun estudiant, però és complicat perquè, clar, les escoles enviaríem tot de currículums tots junts a les companyies, no? De navi, per exemple, i aleshores elles, clar, rebrien 30 per aquí, 40 per l'altre, 20 de l'altre, 15 de l'altre, i aleshores el que sí que estem veient és que cada un s'està espavilant per embarcar i tothom acaba embarcant-se, tothom. La millor forma és el boca a boca, o boca a orella, com vulgueu dir. Un company que desembarca de tal lloc et truca, mira, hi ha una plaça, truca aquí, que jo desembarco, i tothom està embarcant. També hi ha companyies que la gran afluència d'aquests darrers, potser 2 anys, ha estat amb les companyies estrangeres. Nosaltres ho veiem, formem part dels tribunals d'exàmens, de proves, d'idoneïtat. Aquest està embarcat amb una bandera panamenya, però d'un vaixell grec, o d'un vaixell noruec, o d'un vaixell... Un que va estar amb un Erasmus a Noruega, va conèixer una empresa, li van dir truca'm i l'han embarcat, i tothom s'està embarcant. La recomanació és embarcar amb vaixells que facin ruta llarga, perquè els de ruta curta, i ara parlo de Baleària, o el que és la Trasmedara, o aquests vaixells que hi ha per aquí a la vora, no són molt motivadors, perquè et passes la vida de vegades en un garatge, mirant i comptant cotxes. Navegació transoceànica no se'n fa, són navegacions molt curtes, i un realment s'aprèn és amb navegacions llargues, on a més hi ha incidències, especialment a la gent de màquina, que veureu que, com jo sempre els considero, uns mags. O sigui, la gent que he conegut de màquines, el cap de màquines, el primer oficial de màquines, el segon, el tercer, els alumnes de màquines, acaben sent uns caracs allà dintre, perquè el barco, si el paren al mig del Pacífic, te'l posen en marxa. Aquí no criden a cap taller, i això és molt important. Quan hi ha un problema mínim amb un vaixell de Baleària, normalment si pots arribar a port, ja ve la gent del taller, i t'ho arregla. Allà ho has d'arreglar-ho tu. Has de pagar un foc tu, o has de poder fer qualsevol operació una miqueta complexa. Això per a mi és bàsic. Ara quan surten els alumnes que es presenten a pilot, ara se'n presenten 11 aquest mes, és interessant de vegades veure qui surt aquell dia, on t'has embarcat, tens algun contacte, això és bàsic. Si els coneixeu o en coneixeu algun, trucar, perquè d'aquesta forma teniu el contacte directe amb ells i és fàcil que us puguin agafar. Més que el professor tal truca a la companyia tal i després, però clar, és que a mi com a degà em venen potser 20 o 30, escolta, per embarcar i tal, hòstia, puc embarcar-ne 1 o 2, però quan vinguin 12, 13, 14 és quasi impossible. Això és important també. Després, quan un s'embarca, el primer que ha de mirar és la ruta que faràs. Per exemple, el primer embarc que vaig fer, anàvem primer pel Mediterrani, i jo estava, llavors vam anar a Sevilla, i hi havia un vaixell allà que anava cap a Amèrica, i vaig anar a parlar amb l'alumne d'aquell vaixell. Ostres, hi ha una plaça, parla amb el capità, i vaig embarcar i vaig anar cap a Amèrica, Brasil, Argentina, Uruguai, i el primer que has de mirar és la ruta que faràs per veure com has d'anar equipat. No és el mateix anar equipat només d'estiu que anar d'hivern. No és el mateix embarcar només aquí amb vaixells del Mediterrani, que sempre és la mateixa roba que portem aquí, que aniràs a l'hivern. Quines coses heu de portar en un vaixell? Això és una miqueta, els alumnes també us ho explicaran, però veureu sempre que heu de portar uns quants apunts a la facultat, encara que siguin poquets, amb una tablet, això s'ha de portar, perquè els capitans i caps de màquines us faran fer feina. Quan no la sabeu fer feina direu, no digueu que veniu de Barcelona. A veure, agafa aquí la lidada i pren aquí una demora a tal punt. Saps que una lidada
t'ensenyaran a fer-ho, però si has d'aplicar una correcció total has de saber fer-ho. I de demanar la taulilla de desvios i buscar la declinació magnètica de la carta nàutica, per exemple. Us treballaran d'aquesta forma, de vegades, molt en paper abans de començar a treballar amb la carta electrònica. I amb la màquina passarà el mateix. Recordeu que tots els vaixells tenen, vaixells amb el que tu hi dorms, tenen menjador, no has de pagar res ni de menjar, tens també el teu camaró que ha d'estar net i polit quan te l'entreguin, te'l lliurin, i a partir d'aquí has de portar les coses teves a la higiene. Els vaixells molt grossos tenen una botigueta amb raspalls de dents, amb pasta de dents, amb desodorant, totes aquestes coses, però normalment tu ja ho portes de casa. La roba, això sí, te l'hauràs de rentar tu. Els que us ho renta tot a casa la mama, aneu fent pràctiques, no aneu allà que us enganxareu la mà amb la rentadora. Allà tot és així. Planxar poc, porteu roba que s'arrugui poc i la planxeu. Ai, no la planxeu, la pengeu i ja està. I una miqueta una roba una mica de mudar, però si un dia us conviden a dinar a algun lloc, en algun port o així. Són coses que ja les anireu veient. Anem a centrar-nos ara en temes, diguéssim, més bàsics, que són els vaixells, que és on nosaltres veiem problemes a l'hora de revisar les documentacions per presentar els exàmens. No sé, Nereu, si quieres explicar alguna cosa, primero sobre los barcos. Tenía una pequeña... Ah, sí, pues dame. Bueno, sí. A ver si ahora seré capaz. Casi empiezo por el final, porque aprovecho esta diapositiva que tiene aquí... ¿Me escucháis bien, no? No va a faltar el altavoz. Ponlo si quieres, aprieta el botón ahí y ya está, lo explicas un poco. Sí. No tengo mucha costumbre de altavoces. El Shipper Identity Document, bueno, primero, buen punto que ha señalado aquí Agustín Mallofré, es el tema de SIMA, ¿no? Hoy en día no tiene mucho sentido cuando desde todas las instituciones internacionales se intenta lanzar a las chicas, a las mujeres, a esta apasionante profesión. Entonces, el nombre hoy en día no correspondería, ¿no? Eso lo primero. Y luego el tema de Seafarers lo podemos encontrar también en toda la literatura normativa, convenios, cuando hablan de marinos, sería un poco el equivalente de gente de mar o Seafarers. La otra cuestión realmente importante es que este Identity Documents corresponde al convenio de la ILO, de la Organización Internacional del Trabajo, no de la IMO, sino de la ILO al 185. Entonces, lo que, como bien han comentado, es un DNI que tiene un montón está digitalizado, tiene un montón de información encriptada. Entonces, lo que va a facilitar es que la gente del mar pueda acceder al puerto, pueda acceder a la zona pública del puerto. Es algo que a mí ya se me escapa, pero figuraros ciudadanos que vienen de un lugar muy lejano, que no está en la zona Schengen, que no son ciudadanos de la comunidad, y vienen de un país muy distante, pues en muchos casos tienen que tener unos trámites antes de acceder a esa ciudad, a ese país, y en este caso con vuestro documento de identidad, como sois marinos, que estáis empleados o estáis de cadetes, automáticamente os van a acceder, vais a tener el acceso a tierra, simplemente con este documento, sin ningún tipo de visado, sin ningún tipo de complicaciones más, porque está, digamos, refrendado por los convenios. Cuando se habla del convenio MLC, que es un convenio que depende del ILO, que regula lo que es la estancia a bordo, la comodidad a bordo, que podáis acceder a tierra, pues digamos que este es un instrumento más. Entonces su objetivo no es que se registren o se os sellen ahí todos los embarques. Para eso tenemos que volver a la antigua libreta, sin más, que es algo nacional. Es una libreta un poco anticuada, quizá en el futuro cambie, pero es lo que tenemos, solo registro de toda la vida, de sello y firma. Andreu, solo para barcos españoles, ¿no? Solo para barcos españoles, y en cambio la identidad tiene sentido cuando vais al extranjero. Es decir, cuando sois navegantes en buques extranjeros, es donde la tenéis que solicitar. Si solamente vais a navegar en barcos nacionales, os va a valer con la libreta de inscripción marítima de toda la vida. También se adelantar que ya hay una plataforma en la que los desembarques y embarques en barcos españoles, como bien me apunta, se están ya digitalizando. Es algo que poco a poco, pero las capitanías te lo van a digitalizar. ¿Eso tiene su importancia? Mucha.
Yo cuando navegaba, en una época de mi vida, simplemente esta libreta naufragó y entonces perdí muchos embarques, compañías marítimas del norte que ya no existe, y todos esos embarques se fueron al fondo con la libreta. Entonces no había ningún tipo de registro. En cambio, lo que se pretende es que ahora pues, que pongan una base de datos, aparezca vuestro historial, y igual que viene vuestro historial profesional, aparezca vuestro historial de navegación. Entonces, yo creo que en el futuro, a medio y corto plazo, esta libreta se irá reforzando por una base de datos que cada vez que embarcáis y desembarcáis aparece registrada. Eso es importante, porque luego cuando vayáis a pedir vuestros títulos profesionales, vayáis a pedir la revalidación de vuestros títulos profesionales o pedir una upgrade, pedir un título superior, va a quedar o va a estar registrado, ¿vale? Entonces, lo importante es que la Identity Document, su función principal es que os permitan atravesar una frontera o acceder a tierra cuando estéis navegando sin otro tipo de requisito, ¿vale? Es un tema que confluye, pues un tema de navegación, pero es un tema también de seguridad, de security, de las diferentes Coast Guard que hay en los diferentes países. Ignoreo también, nos han explicado también que tardan bastante en darte esta nueva identidad, ¿no? Este documento de identidad, porque esto se hace a través de la fábrica de moneda y timbre. O sea, no es un documento que hagan directamente en la Capitanía Marítima, sino que tiene todo un proceso bastante largo. Esta información está con la Europol, con diferentes policías de diferentes países. Por eso, todas estas prescripciones o condiciones antes de que las pidan. No las pide directamente Marina Mercante, sino que intervienen otros actores. Pues nada, iba a empezar, acabo por donde iba a empezar, y si quieres, si tengo el pincho... perdón, tengo tantas cosas ahí metidas... Muy buena presentación, muy ilustrativa. Aquí el pincho. Mi cosa, ¿no? Facultad, profesor, pruebas, práctica de unidad. Aquí. Se puede ver bien. Sí, presentación de diapositiva desde el principio. ¿Cuánto que seguidas? Así te acuerdo. No sé si deja el micrófono ahí abierto. Lo cerré. Pues bueno, seguimos. Buenos días. Agustín ha hecho una excelente presentación. Intentaré, si acaso, añadir algún tema más, pero antes de empezar, decir que de lo que vamos a hablar aquí son de las prácticas que os sirven para validar un periodo de embarque, para presentaros una prueba de unidad profesional. Eso quiere decir que podéis hacer otro tipo de embarques que os va a valer para vuestra vida profesional, para vuestra vida curricular, porque a lo mejor vais a trabajar en diferentes o miles de tipos de empresas diferentes, en diferentes sectores, y esos embarques también os van a valer, como cualquier experiencia en tierra. Entonces, yo lo que me voy a ceñir es aquí a las mínimas condiciones que tiene que tener un embarque para que sea aceptado, para que pueda ser validado, para presentarse a una prueba de idoneidad profesional que os permitirá tener un título de oficial de segunda clase o un piloto de segunda clase para los pilotos, un título oficial de segundo de máquinas. ¿Vale? Entonces, ese tipo de barco, y a lo mejor ya me adelanto, están pensados esos títulos para un tipo de barco. ¿Vale? Quizá me estoy adelantando, pero están pensados para los barcos que ya te lo dice el convenio, para más de 500 GTs o más de 700 kilovatios, es decir, son barcos mercantes con un tamaño mínimo, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de barcos menores, entramos en que a lo mejor podría cubrirse con otro tipo de titulación, ¿vale? Y con otro tipo de prácticas. Es inevitable comentar el convenio, aunque solo sea muy rápido, pero al final lo vais a saber, y es más, cuando yo voy hablando con vosotros, veo que al final lo sabéis casi mejor que yo, porque ahí vienen reguladas vuestras titulaciones. Podría ser capitán de barcos hasta 1600 GTs o sin limitación de distancia a la costa, lo mismo o lo análogo para la gente de máquinas o para la nueva titulación que ha venido aquí. Entonces, es inevitable comentar el convenio. Es un convenio que nace en la OMI a nivel internacional. Las cifras son 167 países, creo que la OMI son 175 países ahora mismo, y esos países representan el 98,69 GT de la flota mundial, o sea que se puede decir que es
un convenio más que internacional universal prácticamente, ¿no? Otro punto que han comentado aquí, que ya ha comentado el profesor Mayofré, el capitán Mayofré, es que los barcos en los que naveguéis tienen que tener bandera del convenio STCW. Si tenéis algún tipo de dudas, aunque tienes un porcentaje que va a tu favor, ¿no?, si lo haces al tuntún, pero bueno, podrías errar en un 1,31%, ¿no? Tendrías que mirar la base GIPSIS. En la base GIPSIS yo a los alumnos les digo, mira, es información hoy en día, vivimos cada vez en una sociedad más transparente, entonces lo que se está haciendo en altas esferas, por decir así, lo que va a regular el sector marítimo lo podéis ver allí. Entonces, GIPSIS, os hacéis digamos un perfil público, yo tengo un perfil público, igual que cualquier ciudadano de a pie, y ahí puedes mirar los países que han ratificado determinado convenio. En este caso, lo que estamos hablando, miraríais el convenio STCW, es decir, me ofrecen un embarque en Panamá, pues compruebo si la bandera de Panamá es firmante ese convenio, que lo es, ¿vale? Si me ofrecen en Italia, pues bueno, lo miro. Si me ofrecen un país que está en la Commonwealth, pues bueno, lo debería mirar, ¿vale? Es una parte de vuestra sapiencia, de lo que supone que estáis aprendiendo aquí, entonces sería una manera de comprobarlo. El otro tema muy rápido sobre el que paso es lo de las listas. A nivel del Port Stick Control, porque yo trabajo en Capitanía Marítima también, pero cuando viene un barco de bandera extranjera ya no soy Capitanía, soy Port Stick Control, porque estoy haciendo controles a barcos de otro pabellón. Entonces, depende, digamos, del estándar o depende del resultado de todas esas inspecciones. Los que tienen un mejor resultado están clasificados como bandera blanca. Entonces, uno de los objetivos de la Comisión Europea, para que vaya sonando, es que todos los países miembros estén en bandera blanca. ¿Eso os afecta? Sí. Porque cuando tu país es bandera blanca, significa que tú vas a poder embarcar como oficial en cualquier otro tipo de barco sin restricciones. Si tu país es bandera gris o es bandera negra, vas a tener restricciones. ¿Por qué? Porque está significando a nivel de la IMO, a nivel de la Comunidad Europea, que tus barcos no están aplicando muy bien el convenio, que tus oficiales no están muy bien preparados, que el entrenamiento que tienen y la experiencia que tienen no es la mejor, que es estar en bandera blanca. Entonces, el hecho de las banderas nos afecta, sí. En este caso, nosotros estamos en bandera blanca y los países de nuestro entorno, los Estados miembros, seguimos en bandera blanca. ¿Vale? Un barco con bandera gris, ¿qué supondría? Por ejemplo, que ha tenido alguna infracción, una inspección que no se ha pasado bien. Lo que miran es a nivel estadístico, no van a penalizar tanto el que haya una determinada inspección que salga mal, sino que miran de modo sistemático a lo largo de un periodo de 3 años el nivel de deficiencias de la flota de ese país, el nivel de detenciones de esa flota de ese país, y tiene unos umbrales. Si están por debajo de esos umbrales, pasará, digamos, de lista blanca a lista gris. ¿Vale? Ese sería que el resultado de las inspecciones de esa flota pues está por debajo de la media. Significaría eso. Perdón. Vale. Vamos al grano. Documentación para acreditar las prácticas. Tenéis que tener el título académico, o a veces os basta con el justificante de estar tramitando el título académico, ¿vale? Con eso sería suficiente. El libro de registro de formación es como si fuese la Biblia para vosotros. Durante tu época de prácticas tiene que ser la Biblia. ¿Por qué? Aquí vuelvo otra vez a mencionar el convenio, porque creo que es importante para que entendáis que no es un capricho de una determinada persona que está en no sé dónde, sino que intentamos funcionar de un modo armónico, por lo menos lo intentamos. Está el convenio de STCW. Y luego, además, astutamente la Comisión Europea o la Unión Europea produce una directiva. Y esa directiva se aplica en los Estados miembros, los 27 países que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado estás obligado por el convenio, porque lo has firmado, pero además, como se ha hecho directiva, estás obligado por la legislación europea. ¿Eso qué significa? Que la Comisión Europea va a los 27 países, una media de 4 o 5 años, y verifica que la implantación de ese instrumento está correctamente en cada uno de esos países. Se hace un report, se hace un informe, ¿vale? Entonces nosotros por eso nos adaptamos, como todos los países, nos adaptamos a las enmiendas de Manila, porque hay una directiva nueva
que ha incorporado las enmiendas de Manila, y nosotros, Marina Mercante o el Ministerio de Transportes, ha producido un Real Decreto. Este Real Decreto también es muy importante porque yo la presentación de hoy la voy a dividir entre las personas que han empezado las prácticas antes de la fecha de entrada en vigor de ese Real Decreto y las personas que van a empezar o están empezando las prácticas después de la entrada en vigor de este Real Decreto con toda la colección de enmiendas de Manila. Entonces, ese es un punto importante. Cuando vayáis a hacer las prácticas, determinar en qué fecha empezáis las prácticas. Porque a partir de ahí tendréis que aplicar el criterio A o el criterio B. Entonces, es así como he articulado hoy la clase. La documentación no va a diferir en un caso u en otro. Básicamente es la misma documentación. Como he comentado, el título justificante, el libro de registro de formación, que está supervisado por el capitán, o dice la norma, o el oficial de mayor rango en que delegue el capitán. Bueno, de modo práctico, pues ser un oficial de tu sección. Si eres de máquinas, pues alguien de máquinas, con que tenga sus competencias, y si es alguien de puente, pues alguien de cubierta te supervisará. El libro de formación, a nivel del convenio, tiene también mucha importancia, porque el convenio dice que cada administración marítima tiene que aprobar el programa formativo de los alumnos. Dice que tiene que aprobar ese programa formativo, que tiene que estar registrado en un libro, que tenéis que tener una formación sistemática en las prácticas, experiencias, tascas, con unos determinados conocimientos. Que esas prácticas tienen que estar supervisadas por alguien competente. Alguien competente significa un oficial que se ha emitido su titulación de acuerdo con el convenio STCW. ¿Vale? Entonces, todo eso lo formalizamos con el libro de registro de formación emitido por el Ministerio de Transportes. Ahí ya tenéis todas las competencias que tenéis que desarrollar, todas las competencias que os tienen que supervisar. Cuando sois alumnos, tenéis la misma categoría que un oficial, como ha comentado el profesor Mayofre. Lo único que vosotros no tenéis el peso o la responsabilidad de esa competencia. Siempre tenéis que ser supervisados. Ese, digamos, que es el kit. Pero en un caso de emergencia, os ponéis a disposición del capitán y el capitán os podrá dar unas instrucciones determinadas y vosotros las seguiréis. Esa es la línea. Esa, digamos, que es la línea, y esa es la importancia de que tengáis con vosotros vuestro libro de formación, que va a ser vuestra Biblia. Importante cuando el tribunal comprueba los libros de formación, que estén bien rellenos, que estén bien cubiertos. Si estuvierais en nuestro lugar os daríais cuenta que es desagradable ver que a lo mejor están certificando una determinada competencia y ves que el barco no tenía ese determinado equipo, por ejemplo. Es decir, cuando alguien os supervisa una determinada práctica es porque la habéis ejercido, porque se puede ejercer en ese barco, ¿vale? Entonces, darle importancia, los oficiales también, en este caso, también tienen su peso formativo en certificar las cosas que realmente estáis haciendo y cuando las habéis hecho. Entonces, ser cuidadosos con el libro de formación es lo más importante y es lo que tiene que guiar, es vuestra brújula, todas las actividades que estáis desarrollando a bordo. Y cuando desembarquéis, llevar con su libro de formación, con vuestros periodos de embarque y bien cubiertos, sellados y firmados. La libreta de navegación marítima, ya la hemos comentado, en barcos españoles será los enroles y desenroles. En el caso de que naveguéis en barcos extranjeros, pues el Discharge Book o el Seaman Book, o de alguna manera poder comprobar que habéis tenido un enrole en una fecha y un desenrole en otra fecha, firmado por un oficial en un determinado barco con unas determinadas características. Esto ya es archiconocido para los que estáis haciendo las prácticas o vais a empezar, la declaración de los embarques realizados. Eso lo cubrís vosotros al final, es simplemente un listado de los barcos que habéis estado, con unas características básicas en términos de los GTs y los kilovatios, porque es lo que os interesa, y el cómputo de los días. El cómputo de los días son los días divididos por 30, hasta hacer 360 días o 12 meses. Y luego importante el anexo 4, que es certificado de empresa del embarque realizado, y finalmente el certificado relacionado con las guardias de puente o de máquinas. Aquí el convenio le da suma importancia a vuestra estancia a bordo, pero se para o se detiene el tema de las guardias, es decir, unas guardias seguras. Entonces,
Aquí nos tendríamos que fijar por esta resolución, que vuestros compañeros os la habrán facilitado, si no aquí la tenéis. Entonces ahí tenéis que acreditar al menos 6 meses de prácticas en puente, supervisadas. Entonces aparece ahí en el caso de puente, pues aparece un material, cartas electrónicas, ARPAG, EGMDS. Igualmente se tiene que ser cuidadoso a la hora de cubrir, para que a veces nos hemos visto que han cubierto una casilla que ponía cartas electrónicas y ese barco no tenía cartas electrónicas. Entonces te da muy mala presencia del tipo de supervisión que ha tenido ese alumno. Entonces, ser cuidadosos con esta documentación, que es la que os tenéis que acompañar y es la que tendréis que presentar al tribunal cuando acaben vuestro periodo de prácticas. Hay una cosa importante para los que embarquen con buques de bandera extranjera, aparte del Discharge Book o Seaman Book, que sería un poco la lista donde aparece la tripulación y apareces tú como cadet, ¿no? También pedimos siempre el contrato de embarque, en barcos extranjeros. O sea, en españoles no, pero en extranjeros tenéis que pedir el contrato de embarque, una fotocopia, os lo van a dar enseguida. Es así, ¿no? Sí, lo hemos puesto aquí. Puede ser un contrato de embarque, de trabajo, no lo he leído bien. puede ser un contrato de trabajo o a veces un acuerdo, Vale. un acuerdo entre una gratificación entre el naviero y vosotros, donde esté cubierta, sobre todo importante e imprescindible, un seguro de responsabilidad civil. En el caso de que tengáis un accidente, como cualquier tipo de actividad, tenéis que ir con garantías, ¿vale? Y en este caso, además, como ha comentado el profesor, tiene una importancia porque al ser un barco extranjero nosotros podemos hacer más comprobaciones. Comentar que el Port State tiene unas bases de datos a la Comisión Europea muy potentes. Podemos ver dónde está la flota, aparte de lo que vosotros manejáis, ¿no? Digamos, aplicaciones abiertas. Hay muchas, ¿no? El Seafinder, el Marine Traffic, el Localiza Todo, no sé cuánto, ¿no? Desde embarcaciones hasta aeronaves. Pero aparte nosotros tenemos nuestras aplicaciones y podemos ver el registro del barco, podemos ver incluso las inspecciones que se han llevado a cabo, podemos hacer comprobaciones más allá de ver en qué aguas estaba navegando ese barco durante un periodo. La informática lo que tiene es eso, que no tiene amnesia, o sea, lo recuerda todo, ¿no? Tiene una hipernexia, entonces puedes ver un barco hace 7 años y te va a decir exactamente el 11 de mayo o el 15 de mayo del 2014 en qué puerto estaba, ¿vale? Entonces lo tengáis en cuenta. Es un poco lo que hemos comentado, especial atención al libro de registro de formación. Entonces ahí es importante que participéis pues, en las actividades en este caso, ¿sabéis lo que sería? ¿Qué actividad? ¿Alguien se atreve a decir qué es esto? Están desplegando un mes, ¿no? Están desplegando un mes, entonces intervenir en todos esos ejercicios es parte de vuestra formación, ejercicios contra incendios, abandono, de rescate en la mar, emergencias en este caso es un buque de pasaje, despliegue de MES, es decir, todo eso es parte de vuestra formación y lo ideal es que participéis en todas estas actividades. Condiciones para el embarque de los alumnos. Tenéis que tener, seguramente tendréis más cosas, pero el certificado básico de seguridad, ese lo tenéis que tener sí o sí. Posiblemente tendréis alguno más, tendréis a lo mejor el avanzado, tendréis el contra incendios, pero este mínimo es, digamos, para cualquier persona que embarque como tripulante, digamos que el que tiene que tener siempre es el formación básica. Un reconocimiento médico en vigor, que aquí tenéis que pasarlo a través del ISM. El certificado de alumno, como os ha comentado, que es a partir de que contarán vuestro periodo de embarque, porque el propio convenio nos lo dicta. El propio convenio dice, tenéis que leer, por lo menos entender cómo está el convenio. El convenio tiene una primera columna, que son competencias. El segundo se le llaman los CUP en inglés, Knowledge, Understanding and Proficiency, o sea, que son los conocimientos y además que tú comprendes las cosas. Entonces, la filosofía del convenio es que tú tienes que tener esos CAP, esos conocimientos, para poder ejercer unas tareas, unas responsabilidades que se matizan o se sustancian con el término de competencia. Es decir, el convenio intenta ser hoy muy específico. Entonces, hasta que tú no has adquirido los conocimientos, esos CAP, no sabes manejar un sextante,
no sabes a lo mejor calcular el metacentro de un barco semisumergible, etc. Entonces no tiene sentido que tú te pongas en práctica esas prácticas, porque las prácticas lo que vas a hacer es desarrollar de modo profesional unos conocimientos teóricos que tú tienes. Entonces de ahí la importancia radical que se empiece a contabilizar las prácticas para el periodo de embarque para alumno desde el momento que tienes o desde la fecha que tú tienes tu certificado de alumno firmado, no antes. ¿Vale? El documento de identidad marítimo, si vais a navegar en el extranjero, si nos valdrá la libertad de navegación marítima, cubierto por un seguro de accidentes y luego, por supuesto, vuestro pasaporte, vuestro DNI, porque si vais a ir al extranjero, vais a desembarcar en el extranjero, etc., pues a lo mejor tenéis que venir a avión, o tenéis que ir en una lancha, etc. Entonces tenéis que tener vuestros documentos como en cualquier otro tipo de viaje. Aquí en Nereo es importante el tema del seguro de accidentes. Mientras hacemos las prácticas curriculares o estemos matriculados en la facultad, tenemos un seguro de accidentes que os cubre para esto. Pero en el momento que se hacen prácticas extracurriculares que no estáis vinculados a la facultad, entonces ese seguro normalmente es la compañía quien lo hace, ¿eh? Pero tenéis que aclararlo a la hora de que, como ya tendréis experiencia en haber estado embarcado y veréis casos de gente que embarca haciendo prácticas extracurriculares, preguntar cómo lo hacemos, cómo lo hacen, la compañía, se lo cubre y tal, porque es importante tenerlo claro. Este es una cosa que va por cuenta de la compañía, es así. El convenio MLC, ahora pasando no al convenio institucional, el convenio MLC ya comenta que cualquier tipo de gasto, como puede ser el seguro, o lo que es embarque y desembarque, eso siempre tiene que ir a cuenta del armador, a cuenta de la compañía. ¿Vale? Esto es un ejemplo más, ¿vale? En nuestra experiencia profesional. Y está blindado ese derecho en el propio convenio. Luego ya desembocamos a las diferentes normativas nacionales, pero ya está en el convenio. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar ahora a lo que es tipología de buques. Creo que es un tema importante. ¿Vale? Entonces, un poco la idea. Aquí ves, todos son más de 500 GTs en este caso. Son barcos que salen a navegar, eso sería lo ideal, ¿vale? Pero estamos en un convenio de mínimos, entonces para salirnos de esto vamos a ir hasta dónde podemos llegar, que es un poco hasta dónde puede llegar el tribunal. Por debajo de ahí pues ya estaríamos fuera del convenio, ¿vale? Si me preguntáis qué tipo de barcos, serían barcos que salen a la mar, que navegan 24 horas y más de 500 GTs o más de 750 kilovatios. El problema de kilovatios no es problemático porque el convenio está hilado así y la mayoría de las embarcaciones hoy en día tienen esa potencia con creces. El tema de los GTs es más problemático porque hay muchísimos barcos, en número, en cantidad muchísimos, y con importantes labores en navegaciones quizá más cerca de la costa y que no llegan a esos GTs. ¿Vale? Entonces ahí es donde intentamos facilitar o explicar lo siguiente. ¿Vale? Entonces, tenemos dos escenarios diferentes, vamos a diferenciarlos. La fecha límite que os tenéis que acordar, como la fecha de vuestro cumpleaños, es el 13 de mayo del 2022. Si vosotros vais a empezar las prácticas, no hablamos del libro de formación, sino el título académico, sino hablamos de las prácticas, vamos a fijarnos en esta fecha, ¿vale? Porque va a haber un escenario completamente diferente. Vamos a empezar por aquellos que comienzan las prácticas antes de esta fecha, en mayo del 2022. Entonces aquí los buques, en el caso de puente, son 100 GTs. En el caso de máquinas, pues no ha habido mucha variación, es exactamente lo mismo, 750 kilovatios. Cuando hubo las enmiendas de Manila, se consideró que había que cambiar estos mínimos. Y yo os voy a decir un poco para que veáis un poco cuál es la forma de pensar. Dice, vamos a ver, puede haber un alumno, esto digamos lo ponemos entre corchetes o a pie de página, no es lo más importante, pero os intento dar un poco la explicación. Dijeron, ¿qué pasa un alumno que hace todas sus prácticas en un barco por debajo del convenio, por debajo de esos 500 GTs, un barco de 150, y le estás capacitando
para ejercer una práctica profesional cuando ha estado ejerciendo todo su training en barcos por debajo del convenio. No tiene mucho, si lo pensáis, no tiene mucho. Entonces, cuando se introdujeron las enmiendas de Manila es donde se ha tenido que tocar este tema. Pero ahí está, es algo que está así establecido, y si empezáis ante las prácticas se os va a admitir embarques en buques de esos tonelajes. Ahora entramos al tipo de navegación. Estamos hablando del tamaño, pero hay otros condicionantes. El tipo de navegación. Por ejemplo, si navegáis en buques de recreo, estamos hablando de este tipo de barco, si navegáis en buques de recreo, especialmente buques ingleses, 2000, 1000 GTs, puede que a lo mejor no tengan esta certificación STCW. Serían unos casos un poco orillados, pero en las embarcaciones de recreo te podría pasar. Que algunas embarcaciones de recreo que hacen charter, sin embargo, a lo mejor los títulos que ellos tienen no son títulos STCW, pero que son títulos específicos, títulos menores, que no están refrendados por el convenio, que aprenden otras cosas, que están mirados más por el mundo del charter. Entonces, te podría pasar en algún barco de bandera de la Commonwealth, que a lo mejor vienen con títulos que no son los nuestros, que no son los que hemos visto el 97% de la flota mundial. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Si hay algún caso de estos puntuales, podéis consultarnos, para eso estamos, y os intentaremos guiar, miraremos más detalles. Pero lo que tengáis en cuenta, al principio de todo hemos dicho que el convenio dice que quien tiene que visar o revisar vuestros periodos a bordo tiene que ser gente titulada o cualificada. El convenio entiende que es personal, marinos que están certificados por el convenio STCW, no por otro tipo de titulaciones. Los buques, seguimos con las personas que han iniciado las prácticas antes del 2022. Los buques, aunque aquí hay bastante similitud, los buques tienen que navegar, ¿vale? Esa es la idea. No puedes acreditar que yo he estado navegando, que he estado 12 meses en astillero, a lo mejor he aprendido cosas muy interesantes. Para tu vida curricular seguro que te va a valer, vuelvo a lo mismo, seguro que te vale. Estamos hablando para validar tus prácticas, pero posiblemente no has hecho un plan de viajes. Posiblemente no has hecho una llamada de socorro. Posiblemente no has hecho ninguna guardia de navegación, no has hecho un cambio de guardia de navegación porque el barco estaba en astillero. Has aprendido muchas cosas que son muy válidas para tu currículum, pero para navegar como oficial no son suficientes. Entonces aquí te pueden admitir hasta un 50%. Es decir, un 50% estás aprendiendo cosas, pero por encima de ese tiempo ya a nivel de navegación no te lo van a considerar. Los buques han de estar operativos, no son buques que estén a veces durante la pandemia, ahora quizá no tanto, pero durante la pandemia hubo muchos barcos que hicieron un lay-up, es decir, que quedaron amarrados, sin servicio, meses y meses. Entonces, para un alumno no es la mejor circunstancia, porque igualmente no vas a poder ejercitar todo lo que has estado aprendiendo en la universidad. Entonces, igualmente sería el 50%, aplicaríamos exactamente lo mismo. Ahí tenéis el Francis Before, yo estuve navegando, haciendo las islas de los Emiratos y las islas de Dubái, que a veces miro por dónde anda por Malasia. El otro es un crucero y el otro es uno de Balearia, que seguro que alguna persona de aquí reconoce cuál es. Buques que no salen a la mar, ¿no? Volvemos aquí. Por ejemplo, esta es una embarcación de boteros amarradores. Este está en Tarragona, se dedica a recoger residuos. Entonces, ¿qué circunstancia tienes? Que el barco haces guardias de puente, haces muchas maniobras, pero si el barco no sale a navegar, volvemos a lo mismo. A lo mejor no has hecho un servicio de practicaje, no has pasado por un dispositivo de tráfico, no has hecho planes de navegación, no has recibido llamadas de emergencia, no has utilizado más que el VHF, no has utilizado la llamada selectiva digital, no has utilizado la onda media, no has utilizado el satélite. Es decir, hay muchas competencias que no has ejercido, aunque en teoría, o bueno, en teoría no, en práctica, lo habéis aprendido. Entonces, por eso, estos barcos que no salen a la mar se admitía un periodo de embarque máximo de 6 meses, como lo estábamos entendiendo aquí en Barcelona. Y los otros 6 meses que tienes que tener guardias de navegación, guardias en la mar, inevitablemente tenías que salir a la mar. Es más, el convenio STCW, si lo leéis, está regulando barcos que salen a la mar.
no barcos que se quedan en puerto. Entonces no tiene sentido otra vez que vuelvas a acreditar las prácticas de un alumno cuando no ha ejercido durante ese periodo las atribuciones que el título le va a otorgar, ¿vale? Entonces, buques que no salen a la mar, bueno, podéis coger algún periodo, pero con limitaciones, ¿vale? Es un poco al final un poco de sentido común. Al final se buscan buques que salen a la mar y buques de ese tonelaje. Si queréis hacer alguna pregunta podéis hacerla ahora, si no entraríamos al segundo escenario. Posiblemente vosotros a lo mejor ya estaríais en este segundo escalón, un porcentaje alto. Aquí se incorporan las enmiendas de Manila. Entonces, aquí se ha variado ese tonelaje mínimo, y ahora se habla de 500 GTs. 500 GTs sí que está en línea con lo que dice el convenio, porque al final tu título te va a permitir navegar de oficial en buques sin restricción en lo que es los GTs, y ni en restricción como oficial en lo que son los kilovatios. Vale. Alumnos de puente, entonces vais a tener que navegar por lo menos 6 meses de alumno de puente en barcos de más de 500 GTs. El resto, hasta cumplir los 12 meses, ahí el convenio nos permite tener un poco de flexibilidad, entonces nos vamos al segundo escalón. Si no habéis conseguido embarques de 12 meses en barcos de más de 500 GTs, 3 operaciones de carga y otras 3 de descarga, podíais completar esos 6 meses con la parte B, que serían buques mercantes. Con buques mercantes puede haber mucha casuística. Lo menciono. Buques mercantes sería un yate que había comentado que haga charter, sería un buque mercante, porque hace una actividad comercial. Es un barco que está dentro del SOLAS, está dentro de los convenios. Un buque de recreo privado que no hace charter no sería un buque mercante. Está fuera del SOLAS, está fuera de los convenios, entonces eso no os valdría. Entonces podéis ser buques mercantes o civiles de Estado, también podría ser una opción. Y aquí tenéis 2 peldaños, pues un barco de más de 500 GTs, que es el mismo tamaño que habíamos comentado antes, y aquí tenemos una puerta, un barco de eslora de más de 24 metros. Normalmente puede haber un diseño muy peculiar, pero un barco de más de 500 GTs, casi 99%, que va a ser mucho más de 24 metros. ¿Vale? Y también nos permiten buques de pesca de altura o gran altura. Esto también creo que es una variante respecto a lo que había anteriormente. Yo si queréis luego al final dejo la presentación y podéis llevarla a casa. Alumnos de máquinas. Los de máquinas, los 750 kilovatios siguen igual, todo el mundo lo da por bueno, hoy en día casi son cualquier buque de pesca, a veces un arrastrero ya tiene esta potencia. El yate de aquí de MB92, bueno, lo primero que ponen son los caballos, o sea que se le queda corto, o sea que con eso creo que no tendréis muchas dificultades. Tenéis también 2 peldaños. Buques mercantes, tenéis que embarcar 9 meses como mínimo, cada mes son 30 días. Mínimo 6 meses en buques mercantes, o tenéis el otro peldaño. Hasta 3 meses podéis completarlo con buques civiles de Estado o buques de pesca buques de pesca de altura o de gran altura. Sería un poco la segunda opción que tenéis. La idea con esto es facilitaros, o sea, lo que te está dando son 2 opciones. Si vas directamente por la de arriba, buques mercantes, 9 meses, 750 kilovatios, ya lo cumples. Pero si por circunstancias X, en vez de mercantes, te da la opción de otro tipo de barco. ¿Vale? Es la idea. Y no nos olvidemos ahora de los ETOs, una titulación que ha venido nueva recientemente, nueva incorporación. Es una titulación refrendada a nivel internacional, es una titulación que va a cubrir una vacante que ahora mismo nadie cubría, ¿no? Cada vez los barcos tecnológicamente tienen más electrónica, ya tienes intranet. Ahora, las últimas enmiendas del convenio está hablando de que los armadores tienen que facilitar los social media a las personas que estén a bordo, ¿no? Para facilitar el contacto con tus familiares. Incluso en los puertos va a tener que poner wifi y poner conexiones para cuando lleguen los barcos a puerto se puedan conectar libremente.
Entonces, la figura del ETO es una figura fundamental para todas estas funciones. Es una personalidad, es una figura que no tiene guardias, eso es lo primero que llama la atención, no tiene guardias, no es como las personas de puente, personas de máquinas, tiene que estar siempre alguien de guardia y trasladar la guardia a su relevo. En los casos de ETO no tienen que estar de guardia y tienen que hacer o apoyar, digamos, a lo que es al buque, ya sea no solamente los espacios de máquinas, aunque es una titulación que depende de la sección de máquinas, pero también va a tener cuestiones en el puente o cuestiones también en la cubierta o también en los dispositivos de salvamento, siempre que correspondan a sus competencias, ¿no? Que son temas de electricidad, automática, electrónica, y va a dar un soporte importante, y sobre todo porque los barcos hasta la fecha están pensados como algo que pueda funcionar de modo independiente, ¿no? Si lo comparas con otro medio de transporte, en los barcos las personas que hay, el equipo humano que hay tiene que ser capaz de solventar muchas dificultades. No es como, por ejemplo, la aviación civil. La aviación civil solo van pilotos, ¿no? No tiene que tener ningún problema, no tiene que estar todo chequeado de otras maneras antes de que el avión despegue, ¿no? Pero en la mar, sobre todo en lo que no es short sea shipping, lo que es viajes internacionales oceánicos, pues a lo mejor tienes que tener 15 días o más hasta que ves el siguiente puerto. Entonces tienes que solventar todas esas cuestiones que te pueden acaecer, y la figura del ETO pues va a cubrir va a complementar esta función. Periodos de embarque, pues tenemos un poco lo mismo que en la sección de máquinas, en lo que es en cuanto a requisitos, al menos 6 meses en buques mercantes. No está hablando de buques civiles, está hablando de buques mercantes, buques de Estado, civiles de Estado, es decir, buques que no son civiles de Estado, pues serían, por ejemplo, barcos de la Armada. Esos, por ejemplo, no cabrían aquí, no son buques civiles. O buques de pesca de altura o de gran altura. Vale, eso lo mismo. Ya andamos por la recta final, espero que sea esclarecedor esta última parte. Los límites de este periodo de embarque, lo ha comentado el profesor Mayofré, se va a admitir hasta 2 meses máximo cuando el barco no navega. Pues ja la memòria, en fi, jo en algun cas també us faig tutories de forma per Google Meet, de forma periòdica, per la gent que està embarcada, etc. És a dir, que aneu molt ben acompanyats, és una assignatura que, malgrat que no sigui presencial, aneu molt ben acompanyats. Jo entraré amb el torn de paraules, que ja ha dit millor, i pregunteu el que creieu. Vamos. Adelante, sí. La primera, para embarcar como alumno de ETO, ¿es necesaria la mención en ETO? Para embarcar como ETO también es paralelo en el sentido que tienes que tener tu certificado de alumno, tienes un libro específico de ETO, y entonces la escuela es la que dice que tú ya tienes todos los créditos que necesitas. Perdona, ahora sí. Así que para embarcar de ETO necesitas la mención de ETO, en efecto, porque ahí es donde dice que tú vas a tener todos los créditos necesarios, todas las competencias, todos los conocimientos previos para ejercerlos. Entonces necesitas igual el libro del ETO, y la escuela, el profesor, la secretaría compruebe que tienes los mínimos requisitos necesarios, mínimos créditos, y entonces ahí necesitas tener la mención de ETO. A partir de ahí te firmará una determinada fecha y ya será válido con tu libro para empezar tu periodo de prácticas como ETO. Preguntaba porque es que yo tengo otra carrera, que es telecomunicaciones, y no sabía si esa mención se puede de alguna manera convalidar con información previa. Eso ya pasa más por la universidad, que te digas si te puede convalidar algunas asignaturas, cuáles te quedarían por cumplir. Sería un poco más un tema formativo de la universidad, que te diga, viniendo de una carrera, entonces quizá Si tú quieres convalidar puede la decir. carrera, al efecto entonces que factura de estudio, estás en primera instancia y Sí, solicitar. pero ya es asignatura por asignatura. Sí. Vale. Y luego la segunda pregunta era si tú embarcas de ETO y de máquina, son 9 meses cada uno, ¿no? Cada uno no te sirve mitad de luce para otro, ni nada. Son prácticas diferentes, porque durante el tiempo que estés de alumno de ETO, pues estarás ejerciendo unas determinadas funciones. Estás, por ejemplo, libre de guardias.
el lector está libre de guardias. Sin embargo, la sección de máquinas sí que tienes unas guardias, entonces se entiende que es un poco incompatible una cosa con otra. Puede que haya por ahí algo que se desarrolle en el que a lo mejor pero me estoy adelantando un poco, que a lo mejor sí que se complemente alguna cuestión, que no tengan que hacerte 100%. Pero de entrada se entiende que son cosas diferentes. Sí, lo digo porque como al final venimos de la misma carrera, los que tenemos dudas un poco de... En la orden del 2001 hablaba de cuando tú tenías un título en una sección determinada, ya sea puente o máquinas, te convalidaba el 50% de las prácticas en la otra sección. Así está la orden 2001 que todavía está en pie. Entonces, si tú haces 12 meses o 9 meses, lo que te corresponda, con un 50% sería lo que necesitarías, ¿vale? Eso es la orden del 2001, todavía anda por ahí, ¿vale? Ahora es el momento de preguntar, porque luego cuando nos preguntan presentan las prácticas, a veces es un poco tarde, porque ha estado meses haciendo un determinado embarque y no sabe si le va a valer o no le va a valer. Entonces, la mía era por si en prácticas extracurriculares también es necesario un tutor que realiza una memoria. Sí, también. Yo tengo una duda. Yo no he acabado de entender esto del Seaman Book, que es el DIN y el DNI este nuevo que van a sacar. O sea, si tú pides el DIN te dan la libreta esta, ¿no? La del Seaman Book. En vez del carnet este. No lo acabo de entender muy bien. bueno, es una evolución con el tiempo, ¿no? Ha ido evolucionando. Entonces, la identidad, el Shipper Identity Document no existía hasta no hace demasiado. O sea, es algo más o menos relativamente del convenio 185. Ahora vamos por el 189. Entonces no existía. Entonces, con el convenio 185 lo que quieren darte una identidad marítima básicamente para acceder a tierra, que identifique como marino a todos los efectos, porque tienes unos determinados no sé decirte, privilegios o condiciones. Por darte algún ejemplo, es simplemente a pie de página y como si hablase contigo en un bar abiertamente. Por ejemplo, en Italia, con la Identity Document, incluso puedes embarcar en un avión, te permiten venir a tu país sin ningún tipo de restricción, pero no es su función. Su función es que cuando llegues a tierra, desde un barco puedas acceder. Ya estés en territorio Schengen, en territorio europeo, o estés en Dubái, o estés en Australia o en Sudáfrica, ¿vale? Porque ahí hay unos tipos de controles migratorios que son diferentes de los nuestros, pero con esto puedes acceder. Entonces esa es su función principal. ¿Qué pasa? Que nosotros todavía tenemos lo de registrar tus embarques. Tienes que registrar tus embarques. Entonces este Identity no lo puedes registrar porque no tiene páginas, es como una especie de DNI. Entonces, por eso sigue teniendo vigor la libreta de inscripción marítima para tus barcos nacionales, para que te sellen las entradas y las salidas cuando enrolas y desenrolas. Y esto todavía convive con la DIN, con la Seaman Book, que es algo que con el tiempo irá desapareciendo, ya no se expiden más, pero quien tengan siguen siendo válidas, porque también puedes hacer comprobarlas, su validez en el repositorio del Ministerio de Transportes. Tiene también esto ya se me escapa, también tiene unos controles criptográficos que deben ser suficientes para ser garantes de que es difícilmente manipulable. Y luego además también tiene como un pasaporte o como la libreta de inscripción marítima, tiene lugares para sellar, es un libro foliado, entonces puedes ponerlo registro de que embarqué y cuando desembarqué. Entonces es un poco el escenario que nos encontramos hoy en día, que no siempre es tan fácil y sencillo. ¿Este documento ya lo están dando? ¿La DIN? ¿El Identity Document? Sí, y como comentó el profesor Mayofre, no es tan rápido, tarda a veces meses, porque no les pide directamente el Ministerio de Transportes, sino que tiene que ir a la Casa de Moneda y Timbre para hacer un tipo de comprobaciones criptográficas antes de que finalmente se pueda expedir. Entonces no es inmediato, tarda su tiempo. Es un poco lo que... ¿Tu duda? ¿Quieres añadir algo? Mira, para que lo entendáis, son dos cosas diferentes. Una cosa son el registro de los embarques y otra cosa es la identidad del marino. ¿Vale? En la DIM, que es la libreta esta internacional que le llamaban, la DIM es la primera página y las otras páginas son los embarques. ¿Vale? Y ahora está por separado. La identidad del marino ahora es el carnet y los embarques están en la otra libreta. O sea, antes en el mismo documento estaban las dos cosas y ahora están por separado. Y ya está. Pero ¿y los internacionales? ¿El No. día que desaparezca la DIN? Pero es que esta libreta nunca ha sido internacional. Se le llama internacional, ¿vale? Porque se requería en barcos españoles que navegaran
que navegaran fuera, pero nunca ha sido internacional. Cada país expide las libretas de navegación a sus nacionales, en general, hay algunos que no. ¿Vale? Si tú no eres español no puedes pedir una libreta de navegación marítima. ¿Vale? Pero bueno, los panameños, Bueno, liberianos, sí, hay bueno, excepciones. es cuestión de ellos ya. Claro. Sí. O sea, entonces tú ahora necesitas justificar tus embarques. Tú vas de alumna, pues te van a dar la libreta de inscripción marítima, que es la de toda la vida, la vieja, y con esa tú vas a sellar los embarques. Vas a sellar los embarques en barcos españoles, porque la Capitanía Marítima solo te puede sellar los barcos que conoce, no conoce los barcos de otro sitio, ¿no? Entonces, si tú navegarás en aguas internacionales, pues le pedirás adicionalmente que te haga la tarjeta de identidad y la tendrás. Y pues lo que ha dicho Nerea, pues te servirá pues para acceder a los puertos y algunas cosas más. Pero para justificar los embarques necesitarás que la libreta de inscripción marítima española estén sellados por el barco y por la capitanía. Pero si no es un barco de bandera española, también... A ver, yo te digo, ahora quizá Nereo me corrige, pero yo te explico cómo se hace habitualmente. O sea, habitualmente, aunque no sea un barco español, se apunta a la libreta. ¿Qué pasa? Que como que no te lo sea capitanía, realmente no tiene ninguna validez, pero entonces necesitas los otros documentos, necesitas el contrato de trabajo, la copia de su rol, o como le llamen, porque, ¿vale? Entonces yo en mi libreta, por ejemplo, tengo embarques de bandera extranjera que en mi libreta solo están apuntados, pero realmente no tienen validez como tal porque no tienen el sello de capitanía. Y tienes que aportar los otros documentos para justificarlo. Porque, por ejemplo, a los extranjeros sí que se les puede hacer un papel, porque como que no tienen libreta. Yo no sé si los barcos extranjeros pues también te pueden hacer un papel como si fuera extranjero aquí en España. Pero bueno, se suele apuntar a la libreta española, como costumbre al menos. Pues al final en la libreta española lo pones. Sería el caso que aquí tienes en la de libreta de navegación marítima, que se habla cuando son barcos extranjeros, tendrías que llevar a efectos de justificar tu periodo de prácticas un contrato de trabajo o un agreement, ¿vale? Porque no sé si lo de contrato ya conlleva otras cosas, pero un agreement entre la naviera y tú, en el que hay una gratificación económica, ellos se obligan a darte una manutención, unos determinados, para que estés cómoda, ¿no? Unos determinados servicios. Y luego los barcos, los extranjeros también tienen un discharge book, es decir, el capitán lleva un libro donde va, libro de enrole y desenrole sería para nosotros, anota en su libro, en el libro del barco, las personas que están a bordo, entonces cuando enrola y cuando desenrola. Cuando hacen el takeover del capitán con otro, pues también anotan. A partir de ahí la responsabilidad del mando también viaja. Entonces, ese discharge book, si coges una copia, una fotocopia, y te la traes, sería suficiente, porque ahí se va a ver que apareces dentro de la tripulación y está sellada por el sello del barco. Entonces, con eso cumplirías el tema de libreta de navegación cuando es un barco extranjero. Y es muy habitual en las pruebas de unidad profesional tener alumnos de barcos de pabellón extranjero, totalmente natural, normal. Y ya, lo último. No, adelante. Si ahora mismo, si tú pides el DIN, ¿te dan el DNI o la libreta? Si vas a hacer navegaciones nacionales, te van a dar la libreta de toda la vida. Si justificas que vas a hacer navegaciones internacionales, entonces te van a dar la identificación marina, pero ya te comentan que tienes que pedirlo con tiempo porque tarda varios meses por estos protocolos que tiene criptográficos con la fábrica de moneda y timbres. ¿Ya te hemos respondido? Vale. Yo quería preguntar también por el hecho de, habéis hablado de las curriculares y las no curriculares. O sea, cuando yo acabe los 4 meses de embarque curriculares de la universidad, ¿tengo que seguir, digamos, en la universidad para hacer los otros meses que me quedan? Esos de no curriculares, yo no hace falta, ¿no? Yo cojo, me subo a un barco, pido los documentos que tengan y ya me vale, ¿no? Para presentarme para la prueba de idoneidad. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo convive tus prácticas curriculares con la universidad? Mejor sería la universidad que te respondiese. A nosotros, en el efecto de validártelo el Ministerio de Transporte, lo que va a necesitar es tu libro de alumno, que te hayan dicho el profesor o la universidad o la secretaría y ha comprobado que tienes los conocimientos. Entonces, cuando tienes los conocimientos necesarios mínimos, de acuerdo con el convenio, de acuerdo con las tablas y mirar algún día el convenio por
porque yo creo que es interesante, vais a encontrar cosas que son muy entendibles para vosotros, son cosas técnicas, de hacer un informe por un daño en una escotilla, sí, cosas, situarse en la carta con tales medios, etc. Entonces, cuando la escuela te ha dado ese libro de alumno, bueno, el libro de alumno, te ha firmado la primera hoja que ya puedes salir como alumno, para mí esas son las fechas que yo te voy a mirar. El tema de curricular o no curricular, creo que te lo tendrán que responder un poco los profesores. Son 4 meses justo. Los demás, todo de nada es igual. Sí, el més habitual és que un cop hagis fet els 4 mesos d'alumne, tu et treus el grau i després les companyes et contracten d'alumne, segueixes acreditant el llibre d'alumne, segueixes acreditant les marques i ja està. No, digues. ¿Listo? ¿Más? Ya tenéis documentación. Recordeu, visitar la web de la facultad que tenéis todo el resumen de lo que se ha dicho aquí el matí. Y després ja amb el tutor ja teniu últimament i el personal de gestió acadèmica també ho teniu a la vostra disposició de la facultat. Vull dir que, vamos, endavant. Vinga, nois, pues acabem aquí. Moltes gràcies. Gràcies. Dos més que respondre.